que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén. Nos rendimos a escuchar su palabra. Aquí es lo que Él tiene para hablarnos en el día de hoy. Amén. Su presencia se está manifestando de una manera tremenda. Pero hay más. Hay más. No se vaya de este lugar como ha venido. Amén. No se pierda nada, ni un instante, ni un segundo de lo que el Señor todavía tiene para hablarnos. Con este corazón, con este espíritu, vamos a recibir a nuestro amado predicador Diego. Que Dios lo bendiga grandemente y se sienta en la libertad de dar la palabra que necesitamos y estamos esperando a recibir. Amén. Que Dios te bendiga. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Pueden tomar su asiento. La verdad, más que contento, gozoso, porque realmente un domingo sin estar en la casa del Señor, verdaderamente se siente muy largo. Como saben, hemos tomado unos días junto a mi esposa Raquel de descanso antes de arrancar este año, esta temporada, y bueno, por eso el domingo nos ausentamos, pero siempre están en nuestras oraciones y bueno, también estuvimos haciendo nuestro devocional y compartiendo y orando, porque tampoco dejamos de orar, así que contentos también de ver la casa llena del Señor. Como siempre digo, estamos en el mejor lugar. Así que Dios los bendiga grande y ricamente en este nuevo año que comienza y que estamos juntos aquí en la casa del Señor. Y en esto meditaba, en realidad pensaba, reflexionaba en estos primeros días del año y decía, bueno, nosotros los cristianos es como que tenemos dos comuniones. Una comunión es la personal, la nuestra, la relación que nosotros tenemos con Dios, esa relación de búsqueda, esa relación íntima que tenemos diariamente con el Señor, que debemos tener. Pero después tenemos la otra comunión, y es esta comunión que tenemos entre hermanos, esta comunión que tenemos entre comunidad, donde nuestro punto de encuentro es Cristo. Tenemos a Cristo en común y donde todos juntos justamente vivimos y caminamos este año con el Señor. Y las dos son necesarias. Yo siempre digo, la personal es necesaria, nuestro ser íntimo y esa relación con Dios, pero también es muy necesario compartir y estar con los hermanos en comunión. Yo sé que estamos y vivimos, también lo veo, y estamos en tiempos de la comunicación, que hay muchas prédicas, hay muchos testimonios, hay mucho ruido, hay mucho de todo que podemos ver durante la semana, pero nada mejor que compartir de primera mano el testimonio de su hermano, como compartió Vanessa, como compartió el hermano Nelson. Nada mejor que escuchar el testimonio de primera mano de su hermano, nada de escuchar y escudriñar la palabra de primera mano, leer la palabra. Obviamente que todo es un complemento. Los olvidé de todas las cosas, porque todas las cosas que provienen de Dios son de bendición. Pero no se pierda de estar en la casa de Dios y de compartir con los hermanos, y que comencemos este año juntos en comunidad, con todos nuestros proyectos como iglesia, con todos nuestros sueños, con todos nuestros anhelos que ponemos siempre en las manos del Señor. Por eso también en estos días pensaba que todos mis hermanos, seguramente en familia o en su intimidad, estuvieron haciendo esa oración de entrega, de entrega al Señor este año, donde queremos entregar todo, donde decimos, Señor, que este año queremos caminarlo contigo, Señor, de tu mano, que nos estés bendiciendo, que nos estés llenando de tu presencia, que nos estés llenando de tu Espíritu Santo, justamente que esas vasijas vacías las llenes, Señor, con tu presencia todos los días
de este nuevo año, Señor, tu bendición para mi familia, para mis hermanos, Señor, que nos guardes de todo mal, que nos libres de todo mal, Señor, que estés bendiciendo también a mi comunidad, a mis hermanos, a mis amigos, Señor, a nuestros queridos, que estés con nosotros todos los días, porque si hay algo que queremos y que buscamos justamente es agarrarnos y aferrarnos de la mano del Señor todos los días, y que Él esté mostrándonos y marcándonos el camino. Y esa oración, como también la hicimos hoy aquí, y como la expresaba, y como yo sé que ustedes desde lo profundo de su corazón la han expresado en estos días, la hacemos en una dirección. Y la hacemos en una dirección porque en el futuro o adelante solo tenemos una seguridad: que Dios está en ese futuro, que Dios está adelante. Es la única en realidad seguridad que tenemos. Porque claro, nos cuesta pensar que Dios no tiene tiempo, pero en realidad Dios, entre tantos atributos que tiene, Dios es un Dios sin tiempo. Dios no tiene pasado, no tiene presente y no tiene futuro. Él está en el principio y Dios está en el fin. Por eso nuestra oración siempre se dirige con una misma dirección: que el Señor nos acompañe, que el Señor esté con nosotros, porque la única certeza que tenemos como sus hijos, que Él está en nuestro futuro. Él ya está. Por eso mismo Él nos puede marcar el camino. Por eso mismo Él puede guiar nuestros pasos. Solamente una persona que está en nuestro futuro, que está adelante, que Dios es la única, puede hacer esas cosas. Y son esas cosas maravillosas. Obviamente que nosotros planificamos, proyectamos y soñamos, porque es así y porque es parte de la vida. Pero, ¿saben? El otro día encontraba la palabra, Santiago nos dice algo, y no lo busque porque yo se lo voy a leer rápidamente, que está en Santiago 4, en el versículo 13. Y miren cómo se titula este pasaje. Dice: no os gloriéis del día de mañana. Y dice así la palabra, prestemos atención. Vamos ahora, los que dicen: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y comercializaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hasta aquí la palabra de Dios. Fíjese lo que nos dice Santiago. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Ojo, hermano, que el que está delante es el Señor. Y obviamente nosotros proyectamos, como decíamos, soñamos, planificamos, pero tenemos que dejar esos planes en manos de Dios, porque es el único que está delante. Y muchas veces justamente proyectamos y no planeamos y las cosas no salen. Y esto no quiere decir que también otro atributo que tiene Dios, que tiene el Señor: Dios es un Dios bueno y es un Dios permisivo. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios muchas veces nos permite cosas que no están dentro de su voluntad. ¿Y por qué permite cosas que no están dentro de su voluntad? Porque también esas cosas que son el andar de la vida, son el andar de la vida de un cristiano, nos enseña con lo fallido, nos enseña con lo que no sale, nos enseña también a esperar verdaderamente los tiempos de Dios. Porque cuando oramos sabemos que hay cosas que son inmediatas, que hay cosas que recibimos la respuesta de Dios inmediatamente. Pero muchas otras sabemos que debemos esperar los tiempos de Dios, sin dejar de orar, sin dejar de creer, pero debemos esperar en los tiempos de Dios. Por eso decimos que tenemos un Dios permisivo
pero que también al mismo tiempo estamos bajo la voluntad de Dios. Y si estamos bajo la voluntad de Dios, Él va a ser el que guíe nuestros pasos y el que guíe nuestro camino. Y fíjense que tenemos la primera certeza, como les acaba de decir, Dios está delante, Dios está en nuestro futuro, Él está ahí. Yo no sé qué deparará nuestra vida o mi vida. Yo planeo, planifico, pero mi seguridad es que el Señor va a estar ahí. Y también, otra certeza que tenemos, porque es una de las promesas de Dios, es su presencia. También contamos con la presencia de Dios. Acuérdese que en Éxodo 33, cuando el pueblo de Dios sale de la mano opresora de Egipto, cuando sale de esclavitud y pone sus pies en el desierto, una de las primeras promesas que le hace el Señor a su pueblo es su presencia. Que Él iba a estar ahí con su pueblo en el desierto, marcándoles el camino, guardándoles las espaldas, pero sobre todo marcándoles el camino por donde debía ir, día y noche. Tal es así que Moisés, que sabemos que tenía una muy profunda relación con Dios, le dijo: Señor, si tu presencia no está con nosotros, no nos seguimos, no nos movemos. Y el Señor le promete a Moisés y a su pueblo su presencia para el camino del desierto. Obviamente, la presencia de Dios está sobre sus hijos siempre y cuando estemos dispuestos a obedecer a Dios, no solo a creerle, a obedecer a Dios, a confiar en Dios, que es lo que muchas veces más nos cuesta, pero esa promesa se cumplió. Y lo mismo corre para nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos prometió la presencia del Consolador, la presencia del Espíritu Santo. Y desde aquel día, desde Pentecostés hasta hoy, 2025, esa promesa se cumplió. Y nosotros sabemos, como hijos de Dios, que podemos portar esa presencia de Dios cada uno en nuestros corazones. Por eso tenemos al Espíritu Santo que camina con nosotros. Y también lo mismo para nosotros. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que saber, creer y confiar en el Señor. Y ya tenemos dos seguridades. Miren cómo arrancamos este año, con dos seguridades, dos certezas. La presencia de Dios y que Dios está delante, haciendo caminos. Y eso, obviamente, esas dos cosas son las que nos hacen marchar, las que nos hacen planificar o proyectar, no con una tranquilidad, pero sino buscando la guía de Dios. Y esto es lo que reflexionaba, y esto es lo que pensaba, esto es lo maravilloso, que muchas veces justamente es algo tan grande que no lo tenemos presente. Y ahora sí, abra su Biblia en el Salmo 137, que es un salmo de David, donde David nos hace, no sé si nos hace el favor, pero expresa justamente lo que es la presencia de Dios en nuestra vida. Ese Dios omnipotente, omnipresente en nuestras vidas, David lo expresa literariamente de una manera poética en este Salmo 139. Perdón, había leído el 137, es el Salmo 139. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Y fíjense que también uno dice, a ver, ¿por qué Dios amaba a David y tenía un corazón conforme? ¿Por qué era un buen rey? No. Fue un buen rey, sí, pero Dios no lo amaba a David porque era un buen rey. Porque dicen que era bien parecido, buen mozo. Tampoco. Porque era bueno, porque había ganado muchas batallas de la mano. Tampoco. Dios amaba a David y David tenía un corazón conforme a Dios, porque sabemos que David se humillaba ante la presencia de Dios. Realmente se entregaba
y se humillaba con sus luces, como decimos, con sus sombras, como la vida de cada persona, pero realmente al momento de humillarse delante de Dios, Dios tenía un corazón humillado. Era tan corazón humillado y contrito delante de Dios que podía escribir estos salmos y podía expresar estos salmos donde nos dice que Dios está por delante, por detrás y siempre podemos tener la presencia de Dios. Y miren lo que dice este salmo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Fíjese lo que dice. O sea, el Señor conoce todos nuestros movimientos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Cuántas veces escuchamos, y nos ha pasado, tenemos un problema o algo y decimos, no, pero Dios no me entiende. Esto no me entiende, Dios no me entiende por lo que estoy pasando. Dios, esto no lo puede comprender, esto que estoy haciendo, Dios. Muchas veces lo escuchamos de cristianos, escuchamos porque también nos sale de nuestro corazón equivocadamente, ¿no? Y lo escuchamos sobre todo de personas que conocen y desconocen al Señor, no lo conocen verdaderamente, dicen, no, yo no puedo formar parte de, porque a mí el Señor no me entiende. Pero el Señor nos conoce. Y el Señor conoce nuestros pensamientos. Y el Señor entiende nuestros pensamientos y nuestra manera de pensar. No nos olvidemos que Jesús se hizo hombre y padeció como hombre. Así que imagínense, el Señor es aquel que sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Mire si no nos conoce el Señor y mire si no conoce nuestros pensamientos. Así que hermano, usted quédese tranquilo y quédese seguro que el Señor conoce en todo momento por lo que estamos pasando. Si estamos pasando por un momento de dolor, si estamos pasando por un momento triste, si estamos alegres, si estamos gozosos, si estamos pasando por momentos de prueba, el Señor conoce nuestros pensamientos. El Señor conoce cómo estamos y cómo nos sentimos. Por eso, vuelvo a repetir, es el único que nos puede marcar el camino. Es el único que puede enderezar nuestros pasos. Y sigue, y dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Fíjense cómo interpreta David. Y todos mis caminos son conocidos. ¿Qué quiere decir eso? Mire, yo siempre digo, yo cuando no conocía al Señor, después me di cuenta que cuando conocí al Señor, el Señor ya estaba conmigo, porque me ha librado de muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenía mejores planes para mi vida, porque me conocía más que a mí mismo. Dice, ¿cómo alguien te puede conocer más que a mí? El Señor nos conoce más que a nosotros mismos. Por eso, el que no conoce al Señor y un día se topa con el Señor y se encuentra con el Señor, al muy poquito tiempo se da cuenta de lo que me libró el Señor, porque tenía mejores planes para mi vida. Y una vez que conocemos al Señor, decimos, eso quiere decir que tiene mejores planes para mí en un futuro, porque conoce nuestros caminos desde un principio, cuando muchos no lo conocíamos, hasta el final de nuestras vidas. Él conoce nuestros caminos. Así que de eso también tenemos que estar plenos y seguros que este año que comienza lo podemos caminar en los caminos firmes. ¿Y cuáles son los caminos firmes? Los que nos marca el Señor. Las sendas las abre el Señor. Las aguas las abre el Señor. Y por ahí tenemos que caminar nosotros. A veces no dice la palabra, a veces es el camino estrecho, finito, no es ancho. A veces no es el camino de rosas que esperamos, sino es estrecho y hasta a veces con espina. Pero quédese tranquilo, hermano, que si ese es el camino que nos muestra y nos guía el Señor, y es estrecho y apenas pasamos, tome y pase, porque es el mejor camino. Aunque al principio no lo entendamos, aunque al principio no lo comprendamos,
pero sigamos en los caminos y caminando por el camino de Dios. Y sigue, y dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto quiere decir que el Señor sabe lo que yo voy a decir antes que lo diga. Sí. Porque si estamos con el Señor y tenemos al Espíritu Santo y tenemos su presencia, muchas veces el Espíritu Santo nos va a frenar, nos va a reprender de algo que por ahí vamos a decir y puede ser un mal terrible, de algo que vamos a hacer y puede causar un daño terrible a nosotros, a nuestra familia. Y esto nos ha pasado, nos pasa. ¿Cuántas veces yo iba a decir algo y el Espíritu Santo refrena nuestro hacer, refrena nuestro decir? ¿Por qué? Porque es el único que conoce nuestro accionar antes que hagamos. Es el único que conoce nuestro pensamiento antes que digamos. Entonces, teniendo la presencia de Dios y teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos esa, ventaja de poder ser reprendidos por el Espíritu Santo. Justamente, y el ser reprendido por el Espíritu Santo muchas veces nos va a enseñar, nos va a instruir, nos va a dar sabiduría, nos va a dar discernimiento, nos va a hacer andar por la senda de verdad y de justicia. Que ese es uno de los caminos del Señor. El camino del Señor es recto, es de verdad y es de justicia. Y por ese camino, justamente, pero yo, ¿cómo hago? ¿Cómo conozco? ¿Cómo sé? Bueno, dejemos obrar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos va a guiar. Y muchas veces, buenamente, nos va a reprender. Y cuando nos reprenda, ¿qué hay que tener? ¿De qué hay que estar lleno? De humildad. Por eso David podía escribir esto en forma de poesía, literalmente. Por eso podía escribir con tanta profundidad. Y por eso nosotros podemos escudriñar la palabra con tanta profundidad. Justamente a través del Espíritu Santo. Y para eso hay que ser humildes de corazón. No hay otra. Dios quiere al humilde de corazón. Dios quiere al que se humilla. Y eso también lo tenemos que saber para caminar este año, porque lo vamos aprendiendo. Y como decía Vane, somos vasijas. Y muchas veces somos vasijas rotas. Pero el Señor, que es el alfarero, agarra esa vasija, ese barro, nos vuelve a moldear, nos vuelve a llenar con su Espíritu Santo, nos vuelve a guiar. Porque muchas veces nos podemos ir del camino, pero el Señor, no, por acá, esta es la senda. Y eso es lo que nos pasa en nuestras vidas. Y eso que también es lo que vivimos en comunión, en comunidad. Esas son las cosas que debemos desear de todo corazón. Y hay más. Y dice, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. La mano de poder de Dios está sobre todos aquellos que confían en Él. Y esa es su promesa también. Su amor nos rodea por atrás y por delante. Quiere decir que Dios estuvo en mi pasado, Dios está en mi presente y Dios está en mi futuro. Si yo camino con el Señor, tenemos esa plena seguridad que su mano de poder está sobre nosotros. Todos los que confían en Jehová, todos los que confiamos en el Señor, sabemos que su mano de poder está sobre nosotros. Y este último versículo cierra con algo que también nos pasa. Y nos pasa diariamente. Pero miren lo que expresa David. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es algo sobrenatural. No está en este plano, es algo más grande. No lo puedo comprender. Hasta aquí la palabra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Muchas veces nos menospreciamos. Menospreciamos nuestra fe.
apreciamos nuestro camino, porque decimos, la verdad, que esto que tendría que haber dejado en manos del Señor, no lo dejé, o no lo dejé a tiempo. También decimos, la verdad que no me animé, no puse mi confianza en el Señor. Y eso está bien que nos pase, porque fíjense, le pasaba al rey David. ¿Y qué quiere decir esto? Que el poder de Dios es tan grande, es tan majestuoso, porque acá habla de su majestuosidad, de su presencia. Es tan alto, es tan sobrenatural, que muchas veces no lo podemos encajar o encuadrar en nuestro pensamiento humano, que muchas veces es corto, y sobre todo es corto comparado con los pensamientos de Dios. Por eso Dios nos dice, mis pensamientos para ustedes mismos son mejores. O sea que lo que pienso yo, lo que puedo planear yo, es muy poco a veces con lo grande que tiene el Señor para nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Ahí es donde nos encerramos y decimos, debería haber confiado en el Señor. Y no pasa. Porque muchas veces nos olvidamos de lo grande, de la magnificencia del Señor. Nos olvidamos del poder que tiene el Señor, porque es algo sobrenatural, es algo alto, es algo que escapa a nuestra imaginación. Y todo esto describido por el salmista, por David, justamente termina siendo en un punto incomprensible. Y justamente lo podemos comprender cuando estamos llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios. Este año, hermanos, arranca. Este año arranca de 2025. Dios no tiene tiempo, como decimos, pero nosotros tenemos un tiempo. Tenemos un tiempo también aquí, en este plano, en esta tierra. Entonces, como tenemos un tiempo en esta tierra, nosotros sí medimos las cosas por el tiempo. Así que sabemos que ahora estamos comenzando este año. Y yo les quería dejar este mensaje de parte de Dios, que tocaba mi corazón en estos días y decía, bueno, este año lo comenzamos juntos, como comunidad, como hermanos, teniendo la certeza de la presencia de Dios y que Dios está adelante nuestro. Va a ser un año que, como todo año, va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber lloro, va a haber alegría, va a haber amarguras, va a haber bendiciones. Nos va a tocar reír con los que ríen y llorar con los que lloran, como dice la palabra. Va a ser un año en el que también vamos a estar llenos de desafíos propios, personales, familiares, como hermanos, como iglesia. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, en una sociedad difícil, pero como dice la palabra, porque el Señor ya está en el futuro, está en nuestro futuro, y Él lo sabía, los tiempos van a ser difíciles. Pero como los tiempos van a ser y son difíciles, Él nos prometió su presencia. Él nos prometió que Él va a estar con nosotros. Nosotros tenemos que desear como comunidad este año que comenzamos, estar aferrados a Él, aferrados a sus caminos, y que Él nos guíe, que Él nos guarde, como decíamos, que Él nos acompañe, que Él nos pueda hacer discernir en su sabiduría infinita, y que todas las cosas que vivamos juntos en este año las podamos justamente pasar con el Señor. No sabemos lo que nos depara. Seguramente cada uno este año agarró y ya tiene sus, como decíamos, que es bueno y es sano su proyecto. Ahora dice, voy a estudiar esto, quiero alcanzar esto. Ya todos tienen su meta personal, familiar. Ya los primeros meses también hablamos como iglesia hacia dónde vamos, qué proyectamos para este año.
qué queremos hacer como iglesia, qué queremos transmitir. Porque es parte de la vida de un cristiano y es parte de la vida de uno mismo. Pero con esa certeza que el Señor va a estar y estará con nosotros. Así que, hermanos, los invito en este año que juntos podamos caminar y andar en ese camino que nos va a marcar el Señor. Les digo de todo corazón que el Señor los bendiga, que el Señor los levante, que el Señor los guarde, que el Señor cumpla todos sus deseos. Porque en nuestros deseos y en nuestros sueños también está la voluntad de Dios. En nuestros proyectos también está la voluntad de Dios. Lo único que hace, nosotros lo pensamos. Y el Señor, con su amor y su sabiduría infinita, como con un lápiz, va haciendo un bosquejo y va corrigiendo para que ese camino que pensamos sea perfecto. Porque todo lo que proviene de Dios es bueno, todo lo que proviene de Dios es perfecto. Los que están buscando trabajo, el Señor abrirá puertas. Los que están atravesando momentos de salud, el Señor en su tiempo sanará. Los que están buscando reestructuración familiar, el Señor va a obrar sobre las familias. El que está pidiendo hace mucho por un hermano, por un conocido, por un familiar que conozca al Señor, el Señor con su lazo de amor va a traer a su familia en la iglesia. Ponga todo, absolutamente todo, en las manos de Dios. Y que juntos como hermanos también podamos transmitir eso, no solo entre nosotros, sino también a los que no conocen al Señor, a los que nos toquemos en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, porque también tenemos certezas y, como siempre decimos, como cristianos tenemos la gran comisión: compartir las buenas nuevas, compartir las palabras, acompañar en todo momento, en los felices y en los no tan felices. Así que, hermanos, que Dios los bendiga grandemente en este año y que nos encuentre juntos, caminándolos como todos estos años que venimos compartiendo y que realmente llenan nuestros corazones. Que Dios los bendiga grandemente.